Ok, buenas. Les doy la bienvenida a mi podcast. Como verán, sin música, sin intro, sin nada pensado, sin nada previo planificado, más que el micrófono, mi presencia, la computadora y nada más, mi cabeza y mi intención de expresar quién soy, de hablar de todo lo que está dentro mío, que muchas veces siento que es un montón y me urge la necesidad de compartirlo, me urge el deseo de hacerlo, de contar un poco, no quién soy desde un lugar, bueno, hice tal cosa o tal otra, sino simplemente compartir mis experiencias teñidas de aprendizaje, ese aprendizaje que a mí me sirvió para transformar mi vida en una vida alegre, en una vida sana, en una vida llena de amor, donde antes no era así. Y un poco eso es lo que va a suceder en este podcast, que como les digo, no tiene música, no tiene intro, no tiene nada, porque si yo me ponía a ver qué música ponerle, a pensar qué intro grabar, una intro que sea linda, que diga las palabras justas, lo que sea, me iba a demorar meses en hacer esto. Y hace un tiempo mi intuición me viene diciendo, graba un podcast, hacelo, graba. Estuve incursionando en YouTube, Instagram, TikTok y la realidad es que algo me empuja por este formato de poder hablar, de poder tener simplemente el micrófono y donde sea que esté poder compartir conocimientos, experiencias y reflexiones, no solo de mi vida, sino también de mis consultantes y de todo lo que voy aprendiendo en cuanto a mi experiencia. Así que es simplemente seguir mi intuición y mi intuición es mi máxima autoridad. Vamos a hablar mucho de eso en este podcast, cómo conectar con la intuición, cómo no depender de los demás a la hora de tomar una decisión, cómo simplemente conectarnos y poder estar en eje y con la alineación suficiente para confiar en esa voz que siempre ignoramos y que se termina cansando de darnos información. Después sentimos que nos abandona y en definitiva es nuestra falta de confianza y de fe la que hace que dejemos de escuchar esa voz. Así que esa sería la intro del primer episodio, del primer capítulo. Y bueno, vos dirás, bueno, hermoso, espectacular, te felicito por la valentía de empezar a hacer un podcast, pero ¿de qué vas a hablar? ¿De qué se va a tratar? En estos episodios y en este fluir de seguir mi intuición, voy a tratar de unir dos mundos que son sumamente significativos para mí, que realmente me han atravesado y que siempre yo sostengo la idea de que algo que a lo que nos dedicamos es lo que nos atravesó en cuanto en cuanto a experiencia. No es que me voy a poner a hablar, no sé, de arquitectura, si a mí no me atravesó en ningún aspecto de mi vida. Y estos dos temas que te digo que son los temas que se van a tratar el podcast, por lo menos en estos comienzos, uno nunca sabe dónde nos dirige la vida, es sexualidad y desarrollo personal. Vida consciente, como lo quieras llamar. Voy a tratar de simplificar cómo comencé a conectarme con estos aspectos de la vida, de acuerdo a mi experiencia, o sea, por qué conecté con esto, por qué hice de esto no solo mi vocación y mi misión, sino que también mi profesión. Y les voy a contar algunos datos para este primer episodio, para que me conozcan y para que sepan cuál es el contexto de por qué yo me enfoco en esto y no me enfoco, no sé, en, como les decía, no sé, arquitectura o lo que sea. Resulta que hace bastantes años, cuando yo tenía 17 años, tuve la oportunidad de hacer un viaje de un año sola. Me iba de intercambio a otro colegio en Italia y fui sola, con un grupo de otros chicos, pero en definitiva no conocía a nadie, no conocía el país, no conocía el idioma, no tenía idea de absolutamente nada. Hoy tengo 32 y estoy en Argentina, físicamente hablando, así que han pasado bastantes años de esa experiencia. Previo a eso, bueno, tuve una infancia en Argentina, haciendo deporte, saliendo con amigos,
estando con mi familia, muy familiera y muy sociable, haciendo deporte, como les decía, eso también fue bastante importante para mí. Y a mis 17 años se me da la posibilidad de hacer este viaje, que fue lo que yo considero hoy que me cambió la vida para siempre. No el viaje en sí, sino como yo atravesé esa experiencia. Muchos de los que me conocen saben esta historia y otros no. En realidad creo que solo mi familia conoce estas experiencias que yo viví. Pero bueno, no importa, se las voy a contar ahora. La idea de ese viaje era un intercambio cultural. Entonces, vos te ibas a otro país y te alojabas en casas de familia. Resulta que esas casas de familia no tenía idea de quiénes eran, era conocerse ahí y siempre tenían una persona de tu edad, eran un joven que podía ser compañera del mismo colegio al que vos ibas a ir a hacer ese intercambio. Pero yo ya sabía que iba a estar un año. A ver, había personas que no llegaban al año y se querían volver antes. No, yo estuve el año entero. La cosa es que yo no la pasé muy bien. Realmente es un viaje que hoy me acuerdo y digo, bueno, qué buenas cosas que viví, o sea, qué gran oportunidad poder estar en un país a esa edad, o sea, en un país totalmente lejano al mío, diferente, poder hacer la escuela ahí, aprender un idioma, socializar, poder conocer, viajar, estar inmersa en otra cultura. Realmente fue un privilegio y lo sigue siendo y en ese momento lo vivía como tal. Pero al ser más chica, no tenía ni idea la conciencia que hoy puedo tener. De hecho, la vida es una experiencia y justamente cada cosa que sucede hace que uno tenga la posibilidad de aprender y de transformarse. Y eso fue un poco lo que a mí me pasó ahí. Resulta que no la pasé bien, que las familias donde estuve no tuve 100% una condición de amorosidad, amabilidad al 100%. Me mata porque se cuidaba mientras hablaba del podcast, no quería expresar al 100%, pero nunca pasó a violencia física ni nada por el estilo, sino que fue más que nada una cuestión psicológica y emocional, ese maltrato que atravesé o esa conexión con mi propia energía. Hoy entiendo que era lo que tenía que atravesar, hoy entiendo que esa Martina de ese entonces estaba en esa sintonía. Hoy entiendo que no hay culpables, hoy entiendo que no hay responsables y que todo es parte de una misma dinámica que se fue generando en ese momento. Yo me di cuenta después de muchos años que en esa época yo me sentía muy triste y no lo sabía. Después lo fui viendo, después fui sacando esas deducciones, después fui entendiendo y comprendiendo un poco más que yo me sentía triste y que justamente no estaba viviendo de una forma. Les doy ejemplos, por ejemplo. Les doy ejemplos, por ejemplo. En vez de salir a pasear, volvía del colegio y me quedaba encerrada en la habitación, en la casa donde estaba. Paseaba muy poco, conocía muy poco. Simplemente hacías las cuestiones grupales. No sé, el colegio se iba de excursión a tal lugar, yo iba de excursión a tal lugar. Em, Había que hacer un plan por el idioma porque tenía que estudiar italiano, que eso me fascinó, encontré gente espectacular. No todo fue una tragedia, porque la verdad es que no es así, pero sí la parte de la cotidianidad en la familia, que era donde pasaba la mayor parte del día, sí fue bastante complejo, pero rescato un montón de experiencias espectaculares y bueno, justamente esta es una, la de cuando tenía que aprender el idioma y donde lo estudiaba tenía gente muy divina, súper amorosa y bueno, y hacía esas actividades, pero personalmente, por motivación propia, realmente me quedaba siempre encerrada. Me quedaba sin investigar. Imagínense, hoy me pongo a pensar, me voy de un año de viaje y me la paso todo el día tratando de experimentar. Por eso entiendo hoy que era eso lo que yo tenía que vivir y lo agradezco por completo. Si yo no hubiese vivido esa experiencia, no hubiese estado hoy, no estaría acá, no tendría esta conciencia. Y al haber atravesado esas situaciones de maltrato psicológico, verbal, emocional,
y un montón de cositas que honestamente me las guardo para mi propia intimidad, pero sí no estuvieron buenas realmente. Me empecé a refugiar mucho en la lectura. Ahí fue cuando yo empecé a conectar demasiado con la lectura, con los libros, con... Me acuerdo que una de mis hermanas, Emilia, me pasaba, hablábamos a distancia, ella sabía que yo no me sentía muy bien y me pasaba muchas cosas para leer. Y eso yo no me lo olvido nunca, me salvaron en varias oportunidades tener cuestiones para leer de motivación, de desarrollo personal, de espiritualidad sobre todo. Y y en una de esas lecturas, me acuerdo que paseaba en esos momentos de salir a pasear, por ahí después del colegio, que tenía que esperar a tomarme el colectivo que me llevara hacia el pueblito donde yo estaba, que era por decirte a 30 minutos de una capital, paseaba por librerías y me encontré con un libro que a mí me transformó la vida realmente. Ese libro es un libro súper conocido, bastante difundido, se llama El Secreto. Muchos lo conocerán y muchas personas lo, lo minimizaron, lo trataron de libro, un libro falopa, básicamente. Pero a mí, cuando lo leí en ese momento, que encima qué buen momento para conectarse con la lectura aprendiendo a hablar otro idioma. Entonces todo lo que leía lo leía en italiano. Entonces era como para mi cerebro una constante estimulación y apertura mental que me empezó en buena hora a sacar de ese lugar de malestar que yo sentía, pero a la vez me iba como encerrando un poquito más porque estaba 100% sumergida en lecturas. Bueno, ese libro a mí me empezó a dar tanta esperanza, tanta fe. Bueno, ya un paréntesis, por ahí ustedes dirán, bueno, ¿por qué te quedabas? ¿Por qué seguías ahí si la estabas pasando mal, si estabas teniendo situaciones bastante border? No hay por qué, yo me quería quedar, no me quería volver. De hecho, no me acuerdo precisamente, pero imagino que me habrán preguntado, ¿te querés volver? Volvete. Me quería quedar. Algo en mí me decía, quédate, experimenta. Porque la realidad es que en el colegio yo la pasaba súper bien. Amaba a mis compañeros. Tenía amigos cuando, como les decía, hacía idioma, entonces tenía amigos. Tenía un buen momento, tenía muy buenos momentos, no estaba mal, pero sí más en la intimidad era bastante difícil de llevar y era lo que a mí me ponía bastante triste, ¿no? Y me hacía sentir una persona totalmente insuficiente. Yo me acuerdo que sentía eso, insuficiencia, enojo, bronca, mucho miedo en muchas ocasiones. Así que bueno, eso. Y conectando con ese libro, empecé a ver en mí la posibilidad de salir de ese lugar, la posibilidad de ver otro mundo, de imaginar, de visualizar, de saber y de devolverme ese poder. Yo lo que sentía era, tengo el poder, en definitiva tengo el poder. Soy responsable de esta situación. Estoy viviendo esta situación de mierda, pero soy responsable en cierto punto. ¿Qué me está queriendo mostrar? ¿Qué estoy queriendo vivir? ¿Qué estoy creando? Ahí empecé mucho a conectar con la creación, con el poder de creación que tenemos. Entonces ese libro me lo devoré, pero realmente y lo leí en más de una oportunidad y empecé a conectar con la ley de atracción, que en ese momento era simplemente la ley de atracción. Hoy entendemos un montón de conceptos alrededor de eso, como leyes universales, la espiritualidad, la neurociencia, la epigenética y un montón de cuestiones alrededor de un concepto que se reduce simplemente a lo que se denomina ley de atracción y que en ese entonces, hace 12 años atrás, o más, no, 15 años atrás, hace 15 años atrás, era un concepto bastante que vos se lo contabas a alguien y no era muy bien recibido. Era ese concepto que, y bueno, las personas que están en el ámbito me van a entender. Te trataban medio de, sí, sí, bueno, claro, ¿dónde está la evidencia científica? ¿Dónde está lo material que yo pueda palpar para saber que vos creas tu propia realidad? Entonces también un poquito como que me guardaba toda esta información o todo esto que yo pensaba. Siempre lo hacía saber en cierta medida, pero acá el punto era que me empecé a sentir de nuevo con mi poder.
Seguí pasando todos los meses que quedaban del intercambio, no los pasé bien, o sea, al último ya me quería volver realmente, ya estaba como contando los días literal para volver a Argentina, pero me volvía con una cabeza nueva, me volvía con un mundo que había descubierto que no sabía en ese momento el significado que iba a tener para el resto de mi vida. Esto de saberme creadora de mi realidad y el poder que tenemos internamente y el poder que tiene la mente, el poder que tiene el corazón, literalmente. Entonces, mm, hoy soy una fiel creyente de que toda experiencia que estés viviendo y atravesando, por más mala que sea, por más que estés sufriendo y que no veas salida y que todo tiene su sentido, tiene su significado. Y es importante que si ya con esa pequeña creencia de que algo malo te está sucediendo, pero vos crees que tiene su sentido y su significado y que no es random y que no sos víctima, realmente vas a salir de ahí muy favorecido porque te vas a llevar todas las enseñanzas y ese aprendizaje que te da esa experiencia. Entonces yo vuelvo a Argentina, estaba muy contenta realmente de volver, de estar con mi familia, con mis amigos en mi lugar, mis mascotas, mis perros, todo. Mi familia también muy contenta porque sabía que no la estuve pasando 100% bien, entonces también había angustia a la distancia, etcétera, etcétera. Vuelvo a Argentina, tengo que terminar la escuela. Termino la escuela y decido estudiar, comenzar a estudiar. Pasé por un montón de carreras. Tuve una crisis vocacional porque, o sea, si hay algo que me caracterizaba en su momento era no saber para dónde ir, no tener idea de qué hacer realmente. Estudié 3 carreras diferentes. Estudié primero recursos humanos, después estudié administración de empresas y definitivamente, que fue la carrera de la cual me recibí, que ejerzo con todo el amor y me encanta, que es el counseling. En Argentina se traduce como consultoría psicológica. Y ese fue mi camino intelectual en lo que concierne a la educación tradicional de, bueno, qué estudiaste, qué hiciste, de qué te formaste. Siempre hacía muchos cursos, siempre me gustó estudiar. Bueno, esa música no sé de dónde salió, corté el audio para seguir grabando, o sea, para sacarla porque debe ser de una web que tenía abierta y se puso esa música. Está crudo el audio desde el primer capítulo que grabo, sin conocer el programa, sin filtros, sin edición, simplemente hablando y compartiéndoles, así que bueno, pueden pasar estas cosas. Más genuino que esto no viene. Bueno, les decía que, ¿por qué les cuento esto, no? Eso fue lo que estudié, eso es la información así tipo mi CV. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora empieza la parte en donde yo empiezo a integrar la sexualidad en mi vida, que va a ser bastante de lo que voy a traer en este podcast, cómo hacernos autores de nuestra sexualidad, cómo vivirla de forma consciente, cómo quitar muchos tabús, muchas falsas ideas, falsas creencias que nos limitan y que no nos permiten estar alineados con nuestro deseo, ¿no? Por tener un montón de conceptos de qué es normal, de que cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad, si soy mujer, si soy esto, si soy aquello, bueno, un montón de cosas que vamos a hablar a lo largo del podcast, que las fui aprendiendo por lo siguiente. Resulta que yo estaba ahí en Buenos Aires viviendo mi vida facultativa, conociendo gente, saliendo, haciendo, viviendo, lo que sea, ya tenía 18 años y empecé a darme cuenta de algo bastante interesante, algo que sin dudas me cambió la vida también. Uno tiene hitos, ¿no? En su vida que transforman. De hecho, después de eso tuve otros hitos y cada uno de esos puntos se van uniendo y van haciendo la personalidad que hoy tengo, incluso la personalidad que vos tenés, y que si esos puntos los unís desde un lugar de responsabilidad, protagonismo y conciencia, tu personalidad se potencia, tu autoestima se eleva, conectas con tu propósito, vivís bajo tu misión y un montón de cosas maravillosas pasan. Entonces, como les decía, una de las preguntas que me fui haciendo era, a mí no me gustan los hombres, así, yo lo decía así, me pasaba que no conectaba, no había nada emocional, emotivo, vibracional. En ese momento no le ponía la palabra vibracional, pero
no podía conectar desde otro lugar que no fuera el físico y a mí me empezaba a generar dudas. Y sobre todo me empezaba a generar dudas que o sea, no crecí ni en un contexto cultural, social, familiar, educativo, en el que tuviese la posibilidad de ver diversidad. No existía, no había diversidad, era simplemente heterosexualidad, heteronorma. Entonces mi mente no conocía nada más que eso. Entonces yo, bueno, soy mujer, me tengo que vincular sexoafectivamente con hombres. Entonces eso fui aprendiendo y eso fui incorporándolo hasta que me di cuenta que había algo que no cuadraba. Empecé a hacerme un montón de preguntas y empecé a ver una serie que llegó a mí, que empecé a ver que las mujeres se podían querer. O sea, que las mujeres podían estar juntas, que no pasaba nada. Sí, 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 ya tenía indicios, o sea, no es que yo no conocía el lesbianismo, no es que no tenía idea que existía, pero nunca lo había visto posible para mí, porque eso pasa, ¿eh? Y de eso vamos a hablar mucho en el podcast, cómo creemos que las cosas pueden ser posibles para los demás, pero no para nosotros. O sea, ay, si vos ves a tal con salud, bueno, pero yo no soy una persona saludable. O ves a tal que tiene dinero y decís, bueno, sí, pero no me lo creo posible para mí. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, pero con la orientación sexual. Entonces siempre hice mucho proceso de autoconocimiento, ya sea sola o con guías, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que lo llevé a un encuentro, a una sesión, y lo empecé a trabajar. Y empecé a verlo como posible para mí. Empecé a tratar de ver si me identificaba con eso, si era eso lo que a mí me estaba atravesando. Yo decía, me acuerdo que esta pregunta yo la pasé con mucho drama en mí. El closet que a mí más me costó atravesar fue el closet conmigo misma. Y me preguntaba, ¿soy homosexual? Yo soy homosexual y me hacía esa pregunta, me acuerdo. Yo necesitaba esa etiqueta. Hay muchas personas que la etiqueta no les sirve y que se sienten como asfixiados. A mí en ese momento la necesitaba. Quería saber a toda costa qué era lo que me estaba pasando. Entonces ahí empieza mi proceso personal de descubrirme, de salir de mi propio closet y de romper esa heteronorma y de empezar a contarlo y de hablar, ¿no? Ya voy a hacer otro episodio de cómo salí del closet. Pero me refugiaba mucho en un amigo, Pablo, que seguro va a escuchar esto porque mi hermano, el Pablo. Pablo, te amo si estás escuchando esto. Siempre ha sido muy importante para mí. Bueno, y yo me acuerdo que él ya sabía antes que yo era torta, o sea, eso todo el mundo, vos de repente salís del closet y todo el mundo lo sabía. Bueno, ¿me podrían haber hecho el favor de avisarme para tratar de omitir la intro de ese momento? Bueno, él un poco que cuando yo le dije me dijo, ah, bueno, ok, de una, sí, qué sorpresa. Y ahí empecé todo este proceso de descubrirme, que se los voy a dejar así con la intriga para poder desarrollarlo en otro episodio y tratar de no terminarlo, no hacerlo muy extenso. Pero ahí empiezo a conectarme con la sexualidad. Empiezo a tratar de ver qué significa, por qué estaba tan ajena a eso, por qué siempre había creído que solo una realidad era posible para mí, o sea, la realidad de la heterosexualidad. Empecé a darme cuenta que así hemos sido educados. Empecé a concientizar todo eso que estaba como visible y totalmente a la mano y al alcance de todo el mundo, pero lo empecé a poner en palabras y lo empecé a atravesar en mí misma. Y no solo eso, como a mí me gusta estudiar todo, me formé en sexualidad, hice mi especialización en sexualidad, entonces para incorporar teoría a esa experiencia que yo tenía, de la cual me sigo formando. Hoy tengo un montón de consultantes y trabajamos sexualidad y desarrollo personal, vida consciente. Mucha conexión con el propósito y la misión de vida sobre todo. Así que por eso empecé a indagar mucho y a conectar con la sexualidad. Es por eso que son mis dos temas que me encantan, me atraviesan. Mi misión es que cada persona viva conectada con su deseo. Mi misión es que cada persona sepa el poder que tiene. Mi misión es poder dar toda la información posible y todas las herramientas posibles para que las personas sepan que pueden alinearse con su intuición, que no necesitan de nadie más que de su propia intuición, de su alma, de su conexión mente-corazón para poder vivir una vida plena, feliz, abundante, saludable y como la quieran vivir.
realmente una vida como la quieran vivir, porque hay tantas verdades como personas en este mundo. Así que de esto se va a tratar el podcast. Les hice esta intro porque todo esto es mi experiencia de vida, tenía y en realidad complementada con estudio, con mucho conocimiento, con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender y siempre estoy tratando de compartir, así que era necesaria esta intro con mi experiencia, que de hecho no le he contado nunca, nunca he contado lo de mi intercambio en Italia, lo mal que la pasé. Hay personas que tienen algunos indicios y en realidad no he profundizado tanto acá, pero sí, fue una época bastante jodida en mí. Sí, sí, sí estuve muy mal, muy triste, me sentí muy, nada. Son cosas que una vez se guarda y no las quiere compartir, pero hoy pienso literalmente en este momento mientras estoy hablando y grabando, qué bueno que la forma de contarlo y de expresarlo y de hablarlo sea compartiéndoselo a ustedes. Que me escuchen 2 personas, 3, 5.000, 100.000 millones van a estar escuchando esto y van a estar teniendo la primicia. Y esta salida del closet, porque eso también pasa con el closet, ¿no? Eso también pasa que, que todos tenemos un closet del cual salir, siempre. Siempre tenemos algo ahí que no contamos porque nos conecta con algo que a veces no queremos mostrar mucho, que básicamente es la vulnerabilidad. Y para mí la vulnerabilidad es algo totalmente poderoso, es mágico. Si yo me puedo mostrar vulnerable ante ustedes, ante cualquier persona, estoy mostrando mi humanidad y realmente la vulnerabilidad nos lleva a destinos súper potentes. Y en la medida en la que empezamos a darnos cuenta y a hacernos conscientes de eso, podemos transformar nuestra vida y podemos diseñarla y modelarla a nuestro gusto y piacere. Así que eso ha sido el podcast por hoy. Espero que este primer episodio, este primer capítulo les haya gustado y sobre todo los deje con intriga porque vamos a seguir charlando de muchísimos temas súper interesantes. Estoy inspeccionando en qué plataforma subir esto. Imagino que claramente va a ser Spotify, pero les soy sincera, lo grabé al episodio. Ahora tengo que ver cómo se sube, así como cuando le enseño a mi mamá a usar, no sé, cosas en internet. Bueno, me tengo que poner a ver cómo subir este capítulo. Así que cuando lo estén escuchando y todo, pónganle cariño, amor, háganme alguna devolución porque realmente estoy desafiando todo mi cerebro en este momento y mi zona de confort. Estoy atravesando un montón de desafíos y me siento muy cómoda, me encanta todo lo que les estoy contando. Realmente no hay libreto, no hay guión, hay simplemente interés y deseo y motivación en compartirles a ustedes experiencias y aprendizajes para que se puedan hacer poderosos de sus vidas y que puedan manejarla como ustedes quieran. Les mando un gran abrazo y nos vemos próximamente.